Bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de estudio del I Ching. Estamos viendo lo que serían hexagramas auspiciosos que tienen las 4 cualidades de Yuan, Heng, Li y Zhen que mencionamos en el encuentro anterior, que son estas palabras que a veces aparecen como próspero y suave, o también se traduce como la perseverancia trae fortuna, que aparecen en muchos de estos hexagramas del I Ching, aparecen estos comentarios. Bueno, hay algunos que los tienen todos, estos son como los atributos más auspiciosos, si se quiere. Entonces, en el día de hoy vamos a estar viendo 2 hexagramas en particular, que son el 17 y el 18. A ver si los voy a estar compartiendo en pantalla. Vamos a empezar con el número 17. La traducción yo le puse siguiendo. Me gusta, digamos, las palabras cuando implican una acción en curso también. Es como un poco más dinámico porque podría ser seguir como verbo. Siguiendo es la que elegí yo. En este caso es el hexagrama número 17. Tiene el trueno abajo. Recuerden, el trueno, el atributo del trueno es la acción, pero es una acción hacia el interior. Y el lago arriba representa la alegría hacia el exterior. Bien. El pictograma acá, vamos a ver que hace una descripción, es un poco complejo, tiene muchísimos trazos. Vamos a ver qué significa este pictograma, porque lo explica ahí el maestro Juan con bastante detalle. Dice, Wilhelm traduce sui como siguiendo, Blofeld lo traduce como siguiendo o en concordancia con. Acá adoptamos siguiendo, que también tiene el significado de acompañar amistosamente. En la secuencia, porque el anterior sería el 16, también dice, cuando uno es humilde y está lleno de deleite, seguramente la gente vendrá a seguirlo, así después de deleite viene siguiendo. El ideograma del nombre, que sería sui, en este caso, de este gua, es una bella imagen que consta de 3 partes. Este es el pictograma que estamos describiendo acá. Dice, a la izquierda aparece el antiguo ideograma de caminar. En la parte superior hay 3 trazos que se curvan hacia arriba, representando 3 huellas. Debajo de las huellas hay un ideograma con la palabra detener, sí, que es la parte de abajo del trazo de la izquierda. En el centro del ideograma hay 3 banderines con una borla en lo alto de un asta que representa el estandarte de un rey. Sería la parte del centro del pictograma que se está observando ahí, como las banderas que se utilizaban en las campañas. Bien, a la derecha un guardia sostiene un arma por encima de su cabeza con un pie tocando el suelo y otro a punto de aterrizar. Está siguiendo los banderines. Se trata de una imagen de la procesión de un comandante en jefe con guardias que le acompañan y le siguen. Recuerden también en la comandancia, si se quiere, de los ejércitos o de las tropas, se utilizaban mucho las banderas para enviar órdenes y que se pudieran percibir a lo lejos. Entonces, ir siguiendo una bandera también es ir siguiendo la orden de un superior. La estructura del hexagrama es lago arriba y trueno abajo. El atributo del lago es la alegría y el del trueno es el movimiento. Por lo tanto, siguiendo es avanzar con alegría o seguir. ¿Cómo se puede influir en la gente para que nos siga? Esto es un tema muy en boga hoy en día con tanta gente con, con sus seguidores online. La gente a quién seguimos es el tema, y también cómo hacer para que la gente nos siga. Dice, la estructura es lago sobre trueno, 2 elementos yang debajo de un elemento yin forman la imagen del lago. Un elemento yang debajo de 2 elementos yin forma la imagen del trueno. En ambos casos, los yang están debajo de los elementos yin. Además, el lago representa a la hija menor y el trueno al hijo mayor. Lago sobre trueno simboliza que el mayor complace al menor, demuestra que el fuerte se deja seguir por el débil. Solo comportándose con humildad puede uno atraer a los demás para que le sigan. Si uno quiere liderar, primero debe aprender a ser liderado. De este modo, habrá progreso y éxito. Cuando la línea sólida, en el segundo lugar de agotar, este es un hexagrama que ya habíamos estudiado, desciende al lugar más bajo, y cuando la línea sólida en el lugar más alto de erradicar desciende al quinto lugar, ambos se convierten en seguir. Acá, en este caso, cuando habla del el descenso, es como que una forma de analizar los hexagramas y sus relaciones entre sí es qué cambio tiene que ocurrir para que
un hexagrama se transforme en otro, y muchas veces hay un reemplazo de líneas, es decir, cambia, en este caso, como estaba diciendo, la sólida en el segundo lugar desciende al lugar más bajo. Bueno, acá muestra un movimiento del cual agotar pasa a seguir, lo mismo con el hexagrama de erradicar. Esos son como herramientas de análisis que nos permiten entender aún más el significado o la dinámica que tiene cada hexagrama implícitamente en su relación con los otros. En otras palabras, cuando el elemento firme desciende a un lugar por debajo del que se representa el el siguiendo, que es el hexagrama que estamos analizando en este caso. Bien, o sea, el firme, el yang, desciende o cede o se pone por debajo, también podría ser se pone al servicio de. Es un hexagrama muy especial que posee las 4 virtudes, al igual que primer y segundo hexagrama, lo que habíamos mencionado al inicio. En la antigüedad, bueno, acá hay un relato histórico, que este relato histórico yo lo he encontrado en otros textos, de alguna manera son como algo que ocurría también, es que las personas dejaban registro de sus consultas con el oráculo, ¿no? Como una curiosidad. Yo creo que es como una interpretación personal, pero una persona que deja un registro de sus consultas con el oráculo, de alguna manera pertenecía a cierto nivel social, que podía llevarse, digamos, esos testimonios, esos registros en un formato que sobreviviera a su muerte, porque son, digamos, registros que se hallan en excavaciones arqueológicas muchas veces. Bueno, acá voy a contar la anécdota que dice, en la antigüedad había una mujer noble a la que un señor le ofreció matrimonio. Llamó a un augur para consultar el I Ching. Tras manipular los tallos de Milenrama, obtuvo este hexagrama. El augur dijo, felicidades. Dice, Sui es seguir, posee las 4 virtudes, al igual que iniciar y responder, los dos primeros hexagramas. Es extremadamente auspicioso para ti seguir a tu marido y casarte, le había dicho el augur a la mujer. Sin embargo, la mujer dijo, yo no tengo ninguna de esas 4 virtudes, mi situación no es compatible con el hexagrama, y prefirió esperar otra oportunidad. En ese caso, lo curioso es que, digamos, no tomó a la decisión del augur, el consejo del augur, al pie de la letra, sino que más bien, diría yo que prefirió seguir su propia verdad interior, también, que es otro hexagrama muy lindo del I Ching, ¿no? La decisión de la mujer ejemplifica la forma en la que debemos utilizar el hexagrama. No se trata simplemente de seguir ciegamente al oráculo, sino de comprender nuestro lugar en la situación. Bien, hasta acá con la interpretación del maestro Juan. Como reflexión, yo creo que después viene todo el análisis de las líneas, pero es importante en diversas situaciones. Ahora lo tenemos muy ejemplificado con esto con la globalización y el mundo de las redes, ¿no? Y el acceso virtual a casi cualquier persona que está, digamos, ofreciéndose como maestro o guía o contenido para ser seguido, es a quién seguimos, pueden ser qué bandera seguimos, sería como una metáfora bastante directa en este caso. Y también, ¿cuál sería la actitud para ser seguido? Es, si vamos al análisis de los trigramas, se dice que pasar a la acción, que es el trueno también, que es enérgico, es firme también, pero se pone por debajo de lo alegre, se pone al servicio de lo alegre también. De alguna manera es esto como, bueno, estar eh, siempre en servicio de otros es la forma en la que uno puede llegar a ser seguido cuando se busca seguidores. En el análisis del contexto histórico habla del momento en el cual, vamos a ir al significado, que esto lo tenemos, ¿no? Cuando se estaba queriendo derrocar a el tirano de Shang, lo que tiene que hacer el rey Wen para ir juntando sus seguidores, ¿bien? Dice, es un hexagrama muy especial, expone la forma de influir en las personas para que te sigan en la sociedad humana. Los conflictos son inevitables. A veces hay que renunciar a los propios intereses o ideas para coincidir con los demás. El anfitrión del hexagrama es la línea sólida en la parte inferior. Está debajo de 2 líneas blandas que representan al fuerte humillándose ante el débil. Humillándose significa siendo humilde ante el débil, ¿no? Manteniendo la armonía y el placer. El placer está relacionado acá con el deleite, con el lago, que está hacia afuera. La decisión del rey Wen sobre el hexagrama expone el principio de cómo ganarse a la gente para que la siga.
el texto de Yao, estos son sobre las líneas, el dique de Zhou explica cómo seguir a los demás. O sea, está también como estas dos variantes, cómo ser seguido y cómo seguir a los demás. Este hexagrama nos cuenta que el rey Wu siguió las instrucciones de su padre al prepararse para lanzar una expedición punitiva contra el tirano de Shang. El rey Wu convocó 2 reuniones para formar una alianza en un lugar llamado Mengqing. Más de 800 señores acudieron la primera vez. Pidieron al rey Wu que enviara una fuerza contra el tirano. El rey Wu decidió que no era el momento oportuno. Más tarde convocó a sus fuerzas armadas por segunda vez y más clanes minoritarios vinieron a unirse. Cuando las fuerzas armadas llegaron a Mengqing, los 800 señores acudieron de nuevo con sus tropas. A medida que se unían más seguidores, la alianza se ampliaba. El rey Wen proclamó que si la gente se unía y lo seguía, habría progreso y éxito. El duque de Zhou dejó constancia de que salir a comunicarse con la gente producía un buen efecto. Era sabio involucrarse con personas de gran virtud y dejar marchar a los de poca importancia. A medida que se sumaban más y más seguidores, era inevitable que entre ellos hubiera oportunistas y especuladores políticos. Era importante actuar de acuerdo con el camino correcto y tener confianza en hacer evidente el propósito de una alianza. Para llegar a un entendimiento común y coordinar la acción, el rey Wu celebró una ceremonia. Bueno, y acá hay un poco el contexto histórico. Acá es interesante esto de, bueno, a quién seguir, ¿no? Está un poco reflejado en esto de saber con quién relacionarse también. Siempre habla Li Ching de relacionarse con personas de gran virtud y a los de poca importancia dejarlos ir. Entonces, en las distintas líneas va haciendo un análisis de, bueno, según las relaciones que uno tiene, a veces uno gana la confianza o gana un vínculo y a veces se pierde otro. Un poco lo que nos dice es que hay algunos vínculos que es mejor perderlos. Y siempre tratar de tener vínculos con personas más cultivadas, en cierto sentido, que van a tener un efecto benéfico también en nosotros. Bien, hasta acá con el siguiendo o el seguimiento. Vamos a ver qué nos dice Wilhelm. No sé si tienen de esto alguna consulta, la pueden ir dejando por ahí. El Wilhelm lo traduce como el seguimiento y dice, arriba se encuentra lo sereno, cuya característica es la alegría, y abajo está lo suscitativo, lo excitante, cuya característica es el movimiento. Recuerden, arriba estaba el lago y abajo el trueno. La alegría durante el movimiento conduce al seguimiento. Lo sereno es la hija menor, lo suscitativo el hijo mayor. Un hombre ya mayor se coloca por debajo de una muchacha joven y tiene consideración para con ella. De este modo, la mueve el seguimiento a la sucesión. El seguimiento tiene elevado éxito, es propicia a la perseverancia, no hay defecto. ¿Bien? Recuerden, esos son como los atributos auspiciosos. A fin de obtener seguimiento, hace falta en primer lugar que uno sepa adaptarse. Únicamente mediante el servicio llega uno a dominar, pues únicamente así se logra el consentimiento alegre y sereno de los de abajo, indispensable para el seguimiento. Allí donde se pretende obtener seguimiento a la fuerza, mediante la astucia o la violencia, mediante la conspiración o el partidismo, se suscitará siempre resistencia, que impedirá un seguimiento solícito y voluntario. Sin embargo, un movimiento alegre también puede conducir a malas consecuencias. Por eso se añade como condición, es propicia la perseverancia, vale decir, ser consecuente en lo recto y sin falla. Del mismo modo que uno debe requerir seguimiento solo bajo esta condición. También es lícito que siga a otros solo bajo la misma condición para no sufrir daño. La idea del seguimiento condicionado por la adaptación a lo que exige el tiempo es grande e importante y por lo tanto también el texto del dictamen añadido es tan favorable. En la imagen dice, en medio del lago está el trueno, la imagen del seguimiento. Así el noble a la hora del atardecer se recoge para su recreo y descanso. En el otoño, acá recuerden, el lago representa también el otoño, si se quiere, como en el momento del año, ¿no? O también el atardecer. En el otoño la electricidad vuelve a retirarse hacia el interior de la Tierra y descansa. Sirve aquí como símbolo el trueno en medio del lago. No el trueno en movimiento, sino el trueno del descanso invernal. El seguimiento se deduce
de este símbolo en el sentido de la adaptación a las exigencias del tiempo de la época. El trueno en medio del lago indica tiempos de oscuridad y reposo. Así el noble, luego de un día de infatigable actividad, se permite en horas de la noche el recreo y el reposo. Cualquier situación se torna buena únicamente cuando uno sabe adaptarse a ella y no malgasta sus fuerzas en falsas resistencias. Acá, si tenemos el lago y el trueno en el arreglo del Rey Wen, están opuestos, es decir, el trueno representa la primavera o el amanecer y el lago representa el otoño o el atardecer. Por eso, lago sobre trueno, de alguna manera hace referencia al ciclo del tiempo y cómo se suceden y se siguen unos a otros, ¿no? Como después de un atardecer seguramente vendrá un día nuevo. Bien, hasta acá con el seguimiento. Algunas ideas son similares respecto de lo que decía el maestro Juan y lo que dice Wilhelm. Vamos a pasar al siguiente hexagrama, que es el número 18, después del 17 viene el 18, es uno bastante particular, que es, el maestro Juan lo traduce como remediar, es el opuesto, siempre los trabajamos de a pares, y si damos vuelta el hexagrama del seguimiento nos va a quedar la montaña arriba y el viento abajo. En este caso, remediar, Wilhelm lo traduce como el trabajo en lo que se ha corrompido, ¿no? El nombre chino es gu, que significa gusano también, o algún parásito, a veces puede ser también los parásitos en el intestino, se puede traducir ese carácter, y se puede traducir también, según Blofeld, por ejemplo, lo traduce como decaimiento. Otras traducciones utilizan veneno, destrucción o corrupción. En este libro se traduce como remediar. Remediar o trabajar en lo que está echado a perder o en lo que se ha corrompido es el tema del hexagrama número 18. Es una tarea que no es necesariamente agradable, pero sí es necesaria y debe, digamos, dedicarse a ello va a traer buena fortuna porque siempre va a mejorar la situación trabajar en lo que se ha echado a perder. Acá si ven en el pictograma estaba, la explicación es lo de abajo que se muestra ahí, es un recipiente y lo de arriba son gusanos, es un recipiente que se ha llenado de gusanos. Bien, dice, remediar es el inverso del del hexagrama precedente, seguir, según la experiencia de los antiguos sabios, quien sí amistosamente a los demás puede tender a seguir las corrientes del mal y degenerarse. En ese caso hay que pasar página y empezar de nuevo. Así el I Ching dispone siguiendo y remediar como un par inverso porque son complementarios. El pictograma de Gu muestra 3 gusanos en un recipiente, indica que un recipiente no utilizado durante mucho tiempo, en donde crecen y se desarrollan gusanos, simbolizando una situación de ruina y decadencia y la necesidad de remediar e innovar. La secuencia dice, siguiendo a los demás con placer y deleite, seguramente ocurrirá algo. Así, remediar viene después de siguiendo. De alguna manera también nos advierte, cuidado a quien uno sigue porque puede traer consecuencias no siempre favorables, que después hay que remediar. La estructura del hexagrama es montaña arriba, viento abajo. La montaña representa al hijo menor, es un hexagrama yang. El viento representa a la hija mayor, que es un hexagrama yin, un trigrama yin, perdón. El atributo de la montaña es detenerse, el atributo del viento es seguir. Montaña sobre viento representa una imagen en la que el trigrama yin está dispuesto a seguir, pero el yang se queda quieto. Por lo tanto, el yin no puede avanzar. Además, las líneas blandas de ambos trigramas se encuentran bajo líneas sólidas, simbolizando elementos yin restringidos por elementos yang e incapaces de hacer nada, al igual que los recipientes abandonados y sin usar donde se desarrollan los gusanos. Esta situación necesita un remedio. Aunque Gu, junto con su ideograma, no indica directamente que su significado sea remediar, teniendo en cuenta la secuencia de los hexagramas y la decisión del rey Wen, es apropiado traducir Gu como remediar. La decisión del rey Wen dice sublimemente próspero y suave, favorable cruzar grandes ríos, que eso significa emprender una tarea difícil, ¿no? Si Gu es descomposición, veneno, destrucción o corrupción, ¿cómo puede el hexagrama merecer las etiquetas más auspiciosas de prosperidad y suavidad y ser favorable para cruzar a grandes ríos? El comentario de Confucio sobre la decisión dice, el mundo se regulará en buen orden, es favorable cruzar grandes ríos, a la hora de seguir adelante y hacer algo. Indica que un nuevo comienzo sigue a cada final. Obviamente, Gu tiene el significado de pasar página y empezar de nuevo.
Sobre esta base se adopta remediar como el nombre de este GUA. Bien, es decir, en una situación, aunque sea una situación de decadencia, una situación aparentemente desfavorable, como lo plantea Wilhelm también, ponerse a trabajar en eso, o en este caso, según la interpretación de Juan, es empezar, dar vuelta a la página y empezar de nuevo, va a ser siempre algo favorable. Con esta idea también, en el mundo político, en la historia en China, era esta idea de, bueno, si una dinastía había llegado a un estado de decadencia y corrupción, ponerse a enmendar y corregir esa situación era una acción favorable. Entonces, vamos a la interpretación del significado. Dice, el hexagrama demuestra la actitud adecuada que se debe adoptar para remediar una situación difícil. Los antiguos sabios creían que, por difícil que fuera una situación, siempre había una forma de solucionarla. La actitud de quien se ocupa del asunto es de vital importancia. Antes de empezar, debe planificarlo todo. Después de terminar, debe reflexionar profundamente. En el transcurso de la acción no debe actuar con excesiva precipitación ni seguir en la misma rutina y contentarse con un éxito temporal. De lo contrario, se arrepentirá. El nombre del hexagrama remediar denota una situación de ruina y decadencia causada por los predecesores que necesitan un remedio. Así, el texto Yao de 5 de las 6 líneas menciona a un padre o una madre que simbolizan a los predecesores. El anfitrión del hexagrama es la línea blanda en el quinto lugar, aunque la línea sede está en un lugar superior y recibe el apoyo de la línea sólida en el segundo lugar. De este modo obtiene una buena reputación. Acá en el análisis de las líneas va hablando de remediar al padre, remediar a la madre también. De alguna manera son situaciones a veces en las que nos hablan, hoy en día está como muy de moda, quizás se podría decir, esto de romper con los patrones heredados, ¿no? Es decir, de no caer en la repetición de cosas que ya se saben que están mal, por ejemplo, en el estilo de vida, en la alimentación, en la crianza, es decir, aprender de alguna manera también de los errores de quienes vienen antes, que en este caso serían nuestros padres o madres, y un poco esa idea de remediar. Cuando quienes vienen antes de nosotros han cometido algún error, nosotros podemos como nueva generación también tomar un camino diferente y eso nos va a llevar hacia un mejor destino también. Sería como no caer en la repetición de lo que ya se sabe que está mal, de alguna manera. Bien, en el contexto histórico, dice, el hexagrama nos dice que el rey Wen sabía que la dinastía Shang estaba arruinada y en decadencia. Consideró que derrocar a la dinastía Shang era un remedio para la situación de ruina y decadencia. Proclamó que ese remedio traería progreso y éxito al pueblo, pero antes de empezar, el remedio debía planearse a fondo. Después de terminar, debía reflexionarse a fondo sobre él. El rey Wen consideró que hacerse cargo de la decadente dinastía Shang era heredar el deber de cuidar del pueblo otorgado por el cielo. El mandato del cielo es como la justificación de por qué el rey es rey, ¿no? Muy parecido a las monarquías en Europa. Consideraba a los antepasados de la dinastía Shang como sus propios antepasados. Así, después de que el rey Wu derrocara al tirano, presentó inmediatamente ofrendas al rey Tang, creador de la dinastía Shang, como su antepasado. El duque de Zhou deja constancia de que el antepasado fallecido, hacía referencia al padre, podía estar libre de culpa y para remediar lo sucedido a los subordinados de la dinastía Shang, que representaba a la madre, no se debía ser demasiado severo. El rey Wu obtuvo una buena reputación. No siguió los pasos de los reyes y señores, repartiéndose los tesoros y el botín de guerra, sino que se fijó una meta más elevada para establecer un imperio magnánimo. ¿Bien? Es decir, una vez que conquistó y derrocó al tirano de Shang, no erradicó completamente a los seguidores de Shang, sino que trató de establecer sobre esas bases un nuevo imperio. Bueno, hasta acá con este hexagrama. Vamos a ir a ver qué nos dice Wilhelm sobre el trabajo en lo echado a perder. El hexagrama número 18. Dice, el trabajo en lo echado a perder
El ideograma chino Q, o Gu sería, representa una escudilla en cuyo contenido prosperan gusanos. Esto significa lo echado a perder. Se ha producido a raíz de que la suave indiferencia del trigrama inferior, que sería el viento, se ha juntado con la rígida inercia del trigrama superior. Así se originaron las condiciones para el estancamiento, es decir, indiferencia con rigidez, una mala combinación. Como esto implica culpa, las circunstancias dadas imponen la exhortación a que se las elimine. Por ello, el significado del signo no es simplemente lo echado a perder, sino lo echado a perder como tarea o el trabajo en lo echado a perder. El juicio dice, el trabajo en lo echado a perder tiene elevado éxito, es propicio a atravesar las grandes aguas. Antes del punto inicial, 3 días, después del punto inicial, 3 días. Lo que se ha echado a perder por culpa humana puede también subsanarse mediante el trabajo humano. No se trata de un sino inexorable, como el que aparece en el tiempo del estancamiento, sino de la consecuencia del abuso de la libertad humana, lo cual ha conducido al estado de putrefacción. Por lo tanto, el trabajo destinado al mejoramiento tiene buenas perspectivas, puesto que se realiza en concordancia con las posibilidades del tiempo, pero es necesario que uno no se arredre ante el trabajo y el peligro, simbolizado por el cruce de las grandes aguas. Es necesario tomar cartas enérgicamente. No obstante, es condición previa del éxito una adecuada reflexión. Esto se expresa en la sentencia añadida antes del punto inicial 3 días, después del punto inicial 3 días. En primer término, deben conocerse las causas que han conducido a la corrupción, antes de que ésta pueda subsanarse. De ahí la necesaria atención durante el periodo anterior al inicio, al tiempo inicial. Luego hay que preocuparse de que todo se encarrile bien por la nueva vía, para evitar una recaída. De ahí la necesaria atención en el periodo que sigue al punto inicial. La indiferencia y la inercia que han conducido al estado de corrupción deben ser reemplazadas por la decisión y la energía, a fin de que un nuevo comienzo pueda suceder a la terminación de tal estado. ¿Bien? Y la imagen dice abajo, al borde de la montaña sopla viento, la imagen de lo echado a perder, así el noble sacude a las gentes y fortalece su espíritu. Al soplar el viento en lo bajo, al borde de la montaña se ve rechazado y echa a perder las plantas. Esto contiene una exhortación al enmendamiento. Lo mismo ocurre también con las disposiciones de ánimo inferiores y con las modas. Introducen corrupción en la sociedad humana. Bueno, bastante conservador era Wilhelm, ¿bien? Respecto de las modas. Los métodos para ello se extraen igualmente de ambos signos primarios, solo que sus efectos se despliegan entonces en ordenada secuencia. El noble ha de eliminar el estancamiento sacudiendo a la opinión pública, tal como el viento sacude con su acción, y fortalecer luego el carácter de la gente tranquilizándolo, como es el caso de la montaña, que brinda tranquilidad y alimento a todo lo que crece a su alrededor. Casi, si vamos a los atributos, es hacia afuera, el aquietamiento, la montaña es la tranquilidad, hace referencia, y también hacia adentro es la suavidad o lo penetrante. Es decir, también es como una actitud de, bueno, perseverar, tratar de penetrar, de influir en el asunto, pero con una tranquilidad. No necesariamente sería un detenerse hacia afuera, pero sí con tranquilidad, como si nos encontramos ante una situación, a veces nos tocan tareas que no son muy agradables para hacer, bueno, es el temple también, la actitud es con tranquilidad y suavidad, ir trabajando poco a poco para remediar o enmendar una situación. Bien, entonces acá tenemos los hexagramas 17 y 18. Después para ahí los aportantes les voy a dejar el texto completo para que vean si quieren las líneas. Y como comentario yo quería hacer que con este hexagrama ya hemos visto desde que empezamos con este ciclo, en diciembre del 2022, ya hemos recorrido la mitad del I Ching, ya tenemos 32 hexagramas analizados y si seguimos con este ritmo, aproximadamente para enero del año que viene, 2024, vamos a estar finalizando. Así que va a ser un ciclo muy, muy completo, muy, muy interesante. Estamos en la mitad del camino. No sé si tienen por ahí preguntas o comentarios para hacer.
yo Yo pensaba quería aprovechar. que Sí, te por escucho. ahí con el seguimiento y después lo que viene el trabajo echado a perder, a veces como uno hace el seguimiento sin discernimiento, ¿viste? Y entonces después se echa el trabajo a perder y ahí tomas conciencia y ya después lo que vas siguiendo es con ese aprendizaje que tenés atrás. Entonces ya vas viendo, bueno, por ahí no, por ahí sí. Como que los dos se relacionan. Eh, a ver, ¿cómo sería? Si el vínculo entre los dos, de alguna manera, lo que yo interpreto es muchas veces uno sigue, como quien sigue a veces, supónganse, al líder de una banda, es muy común entre los adolescentes, por ejemplo, y eso a veces lleva por mal camino, ¿no? Porque a veces, si uno no sigue a la persona adecuada, pueden haber consecuencias que no sean muy favorables. Entonces después hay que ponerse a trabajar en eso. Esa es como una interpretación en un caso concreto, pero sí, es seguir a conciencia sería la idea. Y si uno no sigue a conciencia, bueno, después va a haber que remediar la situación. Eh, ¿Se entiende lo que digo? Sí, eso mismo era lo que yo decía, Eso, pero claro. Sí, después, entonces lo entendí bien yo. Sí, eso es lo que nos habla un poco este hexagrama. Em, bueno, yo lo interpreto como cuidado a quien uno sigue, porque muchas veces digamos, puede llegar a ser un problema. Seguir ciegamente. También estaba este ejemplo de la mujer que consultaba el oráculo y le decía que bueno, que vaya y se case, y la mujer dijo, no, yo no tengo estos atributos, esperó su oportunidad y después cambió su destino. Digamos. También no hay que seguir ciegamente los consejos del oráculo también en ese sentido. Eh, bien, yo quería aprovechar, si no hay más comentarios de este hexagrama, ahí por una consulta que me habían hecho de una lectura. eh, no vamos a hablar de la lectura propiamente dicha en sí, o quizás si hagamos algún comentario, sino de cómo consultar el I Ching, esto a raíz un encuentro que tuve en el que estuve haciendo unas lecturas y aparecieron, bueno, varias líneas de cambio. Entonces, la actitud o lo recomendable por el maestro Juan siempre dice es concentrarnos en una línea de cambio, y hay toda una regla para establecer cuál es la línea de cambio que tiene que ser seguida. En este caso, tomándolo como ejemplo, es el hexagrama número 25, que es sin falsedad, muta a el número 51. Para que se produzca esta mutación, el 51 es el trueno, pasar a la acción. Entonces, para que se produzca esta mutación, de alguna manera tendría que cambiar las dos líneas yang de arriba para lograr este cambio, ¿no? Del hexagrama número 25 al 51. Ahora, si seguimos el consejo del maestro Juan respecto a qué línea observar, él nos dice que cuando tenemos dos líneas de cambio, bien, ya sea, si son dos líneas yang, por ejemplo, nos dice que consultemos la de abajo, que sería la que apareció primero. Entonces, en este primer caso, si consultamos con el hexagrama de la izquierda, ¿no? Este es el número 25, tenemos cielo arriba y trueno abajo, sería la quinta línea. Nos va a quedar eh, otro hexagrama, que se los voy a pasar a dibujar acá a un costado, en el cual cambia la situación y vamos a tener arriba el fuego, ¿bien? Y abajo el trueno. Esto sería, si cambia solo la quinta línea, nos queda el hexagrama número 21. Yo le voy a ir poniendo los numeritos acá para que no se pierdan con el análisis y me puedan seguir. Acá, me parece importante respecto de cómo hacer la lectura.
Entonces, si cambiamos una línea, obtenemos un hexagrama nuevo. Si cambiamos dos líneas, tenemos otro hexagrama nuevo, y si cambiamos la de arriba en lugar de la quinta, si cambiamos la sexta en lugar de la quinta, tenemos otro. Entonces, se nos presentan tres posibilidades. Bien, con lo que me encontré cuando estaba haciendo esta lectura es que todas las posibilidades traen información, de alguna manera, traen información relevante a la hora de interpretar. Entonces podríamos detenernos en analizar estas tres posibilidades, en este caso, porque tenemos solamente tres líneas de cambio, ¿no? Perdón, dos líneas de cambio nos da tres posibilidades. Digamos, el hexagrama original puedo hacer cambiando las dos, o cambiando la de arriba, o cambiando la de abajo. Entonces, hasta acá el análisis no se hace tan complejo. Ahora, si empiezan a aparecer más líneas de cambio, esto se puede llegar a complicar más, porque si me aparecen, por ejemplo, tres líneas de cambio, en vez de tener tres posibilidades, voy a tener seis posibilidades, y se va complejizando cada vez más. De hecho, si yo tuviera un hexagrama con seis líneas de cambio, significa que la lectura que obtengo se podría virtualmente transformar en cualquier otro hexagrama. Es muy difícil interpretar cuál es la tendencia en ese caso. Entonces, de ahí está el consejo del maestro Juan de elegir una y concentrarnos solo en esa. Bien, en este caso era del hexagrama número 25, sin falsedad se transformaba en el 21 cuando cambiábamos la quinta línea. Bien, la consulta era en relación a un tránsito amoroso, ¿no? Entonces no vamos a leer los hexagramas, pero sí podemos analizar los atributos de cada uno de los trigramas. Hacia adentro, o en el trigrama inferior, está el trueno, que es pasar a la acción, y hacia afuera está el cielo, que es la fuerza de lo creativo. Bien, que implica una gran fuerza, un gran poder. Si esto después se transforma en el número 21, vamos a tener el fuego, lo adherido arriba, y el trueno abajo. Entonces, internamente habla de tomar una acción. A veces puede ser tomar una decisión que no necesariamente se mantiene, se manifiesta de forma tan evidente hacia afuera, pero sí, si analizamos el atributo del trigrama superior en el tendencial, sería en el número 21, cuando se transforma en fuego, nos habla del fuego, era llevar luz a una situación. ¿Se acuerdan? Era el opuesto del fuego es el agua, que representaba lo oscuro. El fuego es lo brillante, es iluminar una situación desde una decisión interna. Por eso se habla de erradicar también, traer luz a una situación que puede estar de otra manera, si no sería una situación oscura. Bien, eso sería como leer un hexagrama solamente en función de los atributos de los trigramas que lo componen. Acá es como, algunas personas cambian todas las líneas, por ejemplo. Si aparecen dos líneas de cambio, realizan las dos líneas de cambio y leen el tendencial con todo el hexagrama transformado, que sería pasar a la acción. En este caso, el número 51 habla de una acción bien concreta. Y si cambiáramos, por ejemplo, la sexta línea, se va a transformar en el que estuvimos analizando, que es el seguir también, ¿no? Si cambiamos la sexta línea del número 25, vamos a colocar por acá, en este caso nos va a quedar una vez más el trueno abajo y el lago arriba. Y aparece el que estábamos analizando. Entonces, este es un caso en el que que me aparecen dos líneas de cambio. ¿Cuál sería la lectura correcta? Bueno, muchos hacen una lectura directa de hacer los dos cambios, ¿no? De ir al tendencial. Quizá puedo tomar el tendencial como resultado, como hacia dónde está yendo la situación, pero vale la pena analizar las dos líneas de cambio individualmente
porque nos llevan a situaciones distintas. Bien, entonces en este caso era aplicado a un tránsito amoroso, bueno, habla de, siempre aparece esta acción interior que puede representarse como una decisión que uno toma y cómo cambia según esa decisión lo que va a estar resultando hacia afuera. Bien, estos son como un análisis posible que está bueno hacerlo también con el consultante para que nos pueda manifestar qué reacciones le producen, digamos, estos distintos hexagramas que va apareciendo en el momento, a fin de que pues, podamos aconsejarlo o profundizar en alguna de estas otros tendenciales posibles. Esto con un caso simple en el cual aparecen solo 2 líneas de cambio. Entonces, bueno, quería dejar este caso de análisis para que lo tengan en cuenta a la hora de leer. Si nos quedamos con la recomendación del maestro Juan, sería solamente eh, el de abajo. Si aparecen 2 líneas yang, es el que aparece primero, sería el recomendado para leer. Entonces, el resultante va a ser erradicar. Bien, erradicar es llevar luz a aquellos aspectos oscuros, es eliminar la oscuridad de alguna manera con una resolución interna que viene desde sin falsedad. Bien, eso sería como una recomendación. Pero estos otros 2 hexagramas están ahí presentes de alguna manera, aportando también información a la situación. Bueno, hasta acá con este análisis. Después, si tienen comentarios, pueden hacerlos. Hermoso, Y si, hermano, la clase. Muchas gracias. bueno, me alegro de que les haya gustado. Fíjense a quién siguen, fíjense quién lo sigue también. Eso, eso les puede dar información. A veces uno no repara mucho en quién lo está siguiendo, pero el consejo respecto a quién nos está siguiendo es bueno. Es bueno. No, no todas las personas que nos siguen necesariamente van a ser una influencia positiva. Hay que tener cuidado con eso también. Muy importante a quién seguir. Eso es fundamental en el camino que uno toma en la vida. Hacia dónde estoy yendo puede estar influenciado también por a quién estoy siguiendo. También hay que tener cuidado con lo que uno escucha, con las influencias también que me llegan desde afuera. Y si la situación termina de alguna manera en corrupción o se echa a perder, bueno, hay que ponerse a trabajar en eso, va a ser siempre beneficioso o por lo menos más, más auspicioso que no hacer nada al respecto. Siempre ese es el consejo del I Ching, es cuando las cosas están mal, hay que enmendarlas. ¿Bien? Correcto. No hay que caer en la decadencia. Perfecto. Qué interesante esto de que cambia todo el hexagrama, de que mutan todas las líneas, ¿no? Esta manera de mutar lo que mencionaste recién, que mutan todas las líneas, no solamente las de cambio. Eh, Eso depende la lectura. Yo puedo, por ejemplo, si yo tengo un hexagrama estático en el Sí, cual no hay ninguna línea, con el método de las monedas te puede pasar que de repente obtenés un hexagrama estático, ¿no? Que no tiene líneas sí, de cambio. sí, Entonces no hay ningún tendencial. El análisis es, bueno, la situación presente es la que me está tocando analizar, pero yo puedo evaluar, digamos, bueno, cómo se sale de esta situación. Por ejemplo, tengo un hexagrama estático y digo, bueno, si cambia esta línea me lleva a tal hexagrama, ¿no? Como si fuera un mapa de ruta. Las líneas de cambio también las puedo usar en ese sentido. O, ok. por ejemplo, si quiero llegar a un hexagrama, ¿qué línea tendría que cambiar? A mí me pasó, hace poco estaba haciendo una lectura y ya Sí, hacia la cuarta línea yo ya estaba esperando que saliera un hexagrama porque a veces uno como que se anticipa y me tocó un hexagrama estático que no cambió. Y digo, bueno, si yo quisiera que se transforme el actual en aquel a cual a mí me gustaría que vaya, como mapa de ruta debería analizar la línea tal que es la que me va claro, a llevar. ¿Se entiende la idea? Es claro. bueno, eso ya con un conocimiento un poco más profundo de los hexagramas, de las líneas, decir, bueno, de acá hasta allá, este es el camino. Porque cada línea es como una puerta que nos lleva a otro. Em, Ahora, eso va mucho en el método de lectura, porque, por ejemplo, si yo utilizo hay un método que es el método de las varillas Sí, simplificado,
que siempre me va a dar una línea de cambio y solo una. Y nunca me va a dar ninguna, porque es un método de lectura. A mí personalmente ese método me gusta mucho. O sea, uno va tirando las varillas de forma tal que obtengo primero el hexagrama, el trigrama inferior, el superior y una línea de cambio. Y listo. Claro. Hay métodos de lectura que arrojan muchas líneas de cambio y ahí se complica un poco el análisis. Por eso tenemos que tener una estrategia de análisis porque no depende mucho cómo obtengo el hexagrama, es Sí. a veces si aparecen o no. O sea, cada línea de cambio podría ser tomada como un futuro alterno, ¿no? Una alternativa, un potencial hacia un próximo Es movimiento. exactamente, pues es una posibilidad. Yo lo que me pasó el otro día que estaba haciendo consultas es en esta situación yo decía, bueno, este es el tendencial, esta es la línea de cambio, pero también está esta otra posibilidad surcando. Y a la persona se le abrió como un mundo y dijo, bueno, si esto ocurre, entonces, o sea, le reflejó mucho en su situación presente Interesante, contemplar interesante. las posibilidades, porque a veces no es que hay una sola tendencia. Según las decisiones que tomemos, nos va a llevar a distintos caminos. Entonces, el oráculo, si se quiere, si lo utilizamos en este sentido, es saber que no es que hay un futuro predestinado, depende mucho qué decisión tomamos, cómo se actúa también. Es un análisis ya se hace muy complejo, pero si tenemos el tiempo para hacerlo, es interesante evaluar las posibilidades, aún incluso con un hexagrama estático que me dice, bueno, esta es la situación presente. Está bueno, Y a está veces bueno. uno no necesariamente está conforme con un hexagrama estático porque estás queriendo avanzar hacia otra situación, pero hay que detenerse a analizar la situación presente y a partir de ahí van a surgir los cambios. Interesante, pues, te escuchaba y da cierro con esto, perdón, no molesto más. Te escuchaba hablar con la psicóloga junguiana Sí, el otro día hablando acerca del I Ching y digo, nunca había, debe ser por eso que ahora, porque escuché esa entrevista que hiciste, que ahora puedo percibir este análisis del campo, o sea, con qué potencial está cargado el campo en el momento de hacer la consulta y cómo, bueno, cómo cada signo ofrece una posibilidad de una carga de potencial, ¿no? Está precargada, ¿no? Como que cada signo tiene un potencial propio, variable. Interesante, 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 me gusta ahí verlo de una nueva manera, no lo había visto nunca así. Muchas gracias, Pablo. bueno, y gracias por mencionarlo. Sí, vayan a ver la entrevista ahí con la doctora Juliana Bernardo, Bien. que estuvimos haciendo unos comentarios sobre el I Ching como herramienta simbólica en la dimensión terapéutica, porque de hecho, digamos, nos aporta un punto de vista. Para mí, yo siempre, si me preguntan qué es el I Ching, digo, es como un cristal, un prisma a través del cual yo observo la realidad, que tiene 64 facetas, y a través del cual yo observo la realidad desde distintos ángulos y me va aportando información, ¿no? Es como si fuera, Claro. imagínense un cristal tallado, un diamante multifacetado, y según como yo miro a través de ese prisma, la proyección de la realidad cambia. Pero eso también tiene un significado simbólico interno y dentro de la sincronicidad también de lo que aparece con los contenidos mentales del consultante, más lo que aparece, hay un juego ahí de, entre comillas, azar o conexión a causal que a la vez potencia el significado de lo que estoy obteniendo, porque un hexagrama hoy en esta situación no va a tener el mismo significado que quizá el año que viene, en el que yo voy a estar en otra situación. Entonces el momento presente está ya Sí, cargado de significados sí. y a partir de ahí se conjuga con estas otras posibilidades que nos ofrece el I Ching con sus símbolos. Bien, bien, excelente. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar presente y nos vemos la próxima.